Felices Pascuas a todos. Cristo es nuestra Pascua, dice la palabra de Dios. O sea que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado, muerto en la cruz, para entregar y dar eterna salvación. ¿Alguna vez se preguntaron si Jesús no hubiera venido al mundo? ¿Se preguntaron alguna vez? Hay un escrito, no sé bien ni cómo fue, pero lo leí alguna vez, que mostraba todas las cosas que pasarían o que no pasarían si Jesús no hubiese venido, ¿no? Ahora, ¿y si Él no hubiera resucitado? ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué podría haber pasado? Damos un muy feliz cumpleaños a Nahuel, a Jonathan, gracias, muy amable, y a Richard, porque Richard se convirtió en una Semana Santa, ¿no? De poca gente me acuerdo cuándo se convirtió, pero Richard, ¿cuántas cosas puede hacer? Lo que puede hacer un solo mensaje. Y lo que puede hacer en nuestros corazones, entender, saber que Jesús está vivo. No está muerto, está vivo. Está vivo. Ahora, ¿qué pasaría todavía si Él no hubiese resucitado? Si no hubiese vencido la muerte. Muy bien. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. Tenemos algunas visitas allí atrás. Muy bienvenidos los jóvenes. Que Dios les bendiga. Y después les van a estar conociendo, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios. ¿Y si no hubiese resucitado? ¿Qué pasaría? Cuando nosotros miramos a la palabra de Dios, hay también escritos, vamos a ir a Lucas, capítulo 24. Lucas 24. De que la resurrección del Señor Jesucristo podría ser la causa para un abogado con más elementos y pruebas para defenderla. O sea que si alguien hubiese hecho daño a otra persona completamente en público, con el arma, con lo que lo hubiera hecho, con gente alrededor, todavía la resurrección de Jesús tiene más pruebas que sería imposible decir que Él no resucitó. Dice el capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bien, ¿qué había pasado entonces si Él no hubiese resucitado? Lo primero, no habría pruebas con que sostener nuestra fe. No habría forma de sostener nuestra fe. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que Él resucitó, y si hoy, bueno, las cosas que hablaba Juan Carlos, ¿no? Si hoy la ciencia dijera, Jesús no resucitó, es falsa ciencia. No importa cuántas pruebas traigan, mienten. Mienten. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es mayor que la ciencia, mientras la Biblia se mantiene siempre, no vuelve atrás nunca, la ciencia dice, este medicamento ya no sirve, esta vacuna ya no sirve, ha muerto tanta gente por esta razón, le damos esto y se murieron igual. La ciencia siempre va para atrás, siempre da o tiene que dar
un paso atrás. La ciencia no es exacta, pero la Biblia sí lo es. La Biblia le da un paseo gigante a la ciencia. Eso es la Biblia que creemos. Así que, si conforme a la Escritura no tendríamos prueba, o a la vida cotidiana, digamos, si Cristo no fuese verdad bíblica que Él hubiese resucitado, no hay con qué sostener nuestra fe. El versículo 3 que hemos leído dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, esto es al revés de las pruebas, ¿no? Para el corazón de estas mujeres que llegaron. ¿Por qué? Porque no tenían un cuerpo para comprobar nada. ¿Por qué? Porque no se acordaban lo que Él había dicho. Voy a resucitar. Ahora, si hubiese un cuerpo, la prueba era que todo lo que dijo Jesús antes era mentira. Era un mentiroso más. Pero no hallaron el cuerpo. Y eso es una prueba en la que se sostiene nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Hallar el cuerpo sería, para el transcurso del tiempo, la mayor decepción a la verdadera fe que Él mismo anunció. ¿Qué dijo Él? Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, voy a volver a la vida. Si el cuerpo se encontraba, se terminó la fe. Se acabó. Sería decepcionante tener la Biblia. Sería decepcionante tener la Biblia. Porque el cuerpo fue hallado. Si Él no hubiese resucitado. Ahora la palabra nos enseña que le vieron vivo. Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos 1, 9. Habla de Jesús, por supuesto. Cuando leemos los versículos anteriores, versículos 7 y 8, Jesús les está hablando luego de su resurrección. Y dice, 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vieron toda su tarea. Los apóstoles, desde que inició su ministerio hasta que terminó su salida de este mundo. Lo vieron. Pablo vio un poco más todavía, porque el mismo Señor le enseñaba. Entonces, queridos hermanos, ver el cuerpo del Señor Jesucristo vivo es la prueba de que Él es verdadero, de que Él es el Salvador. Primera a los Corintios capítulo 15. Vamos a volver algunas veces, por supuesto, a ese pasaje. Primera a los Corintios 15, versículos 6 y 7. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribía esta carta, tal vez conoció personas que decían, yo vi a Jesús vivo, yo lo vi resucitado. Y de esos 500, ellos desparramaron la verdad de Dios de que le vimos resucitado. 500 testigos de una sola vez. ¿Qué más precisamos? ¿Qué más precisamos? Esto es historia, es realidad. Artigas puede ser tan irreal, y la historia está escrita. Y nos pueden estar mintiendo. Pero la Biblia no nos miente. La Biblia no. Ella es la verdad de Dios. Versículo 14 al 16, aquí mismo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Viene hablando de que sí, todos vamos a resucitar. Así que Cristo resucitó. ¿Somos mentirosos? No, no está mintiendo Pablo. Está hablando historia de personas que le vieron vivo y dice, testificamos, y él también le vio, testificamos que está vivo.
testificamos de parte de Dios, de que Dios le levantó de entre los muertos. De eso testificamos. Por supuesto que la risa de algunos se escucharía entonces, hablar de alguien que estuvo muerto y que fue resucitado. No era novedad para la gente de la época, no tendría por qué serlo. Lázaro fue levantado de la tumba y otros fueron también resucitados en el tiempo del Señor Jesucristo. La cantidad de historias que no sabemos de posibles resurrecciones. Cristo muere allí en la cruz, ¿y qué dice la Escritura? Se abren los sepulcros de los santos y salen. ¿Se habrán escondido en alguna otra cueva? Salieron a testificar de su nueva vida, de que resucitaron. Así que no debería ser jamás una sorpresa. Jesús está vivo. Él vive. Miren aquí mismo versículo 5. Podemos leer 4 y 5. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Testigos, 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 testigos. Jesús venció la sepultura. Aquellas mujeres en Lucas 24 y también en el versículo 5, dice, como tuvieron gran temor, o tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Anuncio angelical de parte de Dios. Está vivo. ¿Por qué lo buscan aquí? ¿No se acuerdan que él dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar? Le dice esto a las mujeres que estaban allí. Así que, hermanos, si él no hubiese resucitado, no habría pruebas con que sostener nuestra fe. Pero está vivo, resucitó, venció la muerte. Y hoy podemos tener una fe segura en él. ¿Qué más podría haber pasado? Se seguiría esperando al Redentor. Todavía el mundo, y solamente Israel, hasta ahora, sería el pueblo que estaría esperando su Redentor. Porque a los suyos vino, ¿no? Y como ellos no lo recibieron, entonces le dio potestad a los demás, poder de ser hechos hijos de Dios. Su pueblo le rechazó. Se seguiría esperando al Redentor. Miren el capítulo 24, aquí mismo una vueltita de hoja, el relato de los discípulos que van a Emaús. Es muy, muy lindo este pasaje. El versículo 13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día, ese día domingo, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Versículo 19. Entonces él les dijo, recuerda, ¿no? Jesús se pone al lado de ellos, camina con ellos, habla con ellos. Entonces dice el 19, entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Si no hubiera resucitado, ¿qué pasaría? Todavía estaríamos esperando la obra de redención. Porque aquel que murió en la cruz era mentira de Juan el Bautista. Porque él dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no resucitó, era un hombre más. Era un hombre más. No era el Cordero de Dios, era uno más, entre tantos que se habrán levantado alguna vez. Entonces, aquel que vendría a redimir a Israel todavía no había llegado. Y la redención, redimir, significa dar liberación de cualquier poder que esclavice. Pero para Israel y para nosotros es la liberación de la culpa del pecado por medio de un precio, un pago. Así que ese que murió en la cruz
no era el que iba a comprar nuestras almas, diría Israel. No era el que nos libraría de nuestros pecados, porque como no resucitó, se quedó en la tumba, no tenía ningún poder para limpiar nuestros pecados. Entonces, aquí estos caminantes a Emaús, estos discípulos, dijeron, murió hace 3 días. Evidentemente no era este el Redentor. No era él. No era él. El Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32. Esta era la esperanza de Israel. Si bien, por supuesto, podía ser una esperanza personal, y lo era, pero esto es lo que esperaba Israel. 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz aquel pueblo, aquel hombre, aquella mujer, que Dios paga un precio para su salvación. Que Dios paga un precio para limpiar su culpa, si fuera un hijo de Dios. En Lucas capítulo 2, podemos leer, creo, un versículo más aquí. Vamos a Lucas capítulo 2, perdón. Lucas capítulo 2. Y aquí tenemos a un hombre que esperaba a ese Redentor. Dice así, versículo 25, en adelante, tal vez no lo leamos todo, pero vamos a ir mirando. 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Sin redención no hay consuelo, sin perdón no hay consuelo. Y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Era un hombre anciano. Estaba esperando la redención de Israel, igual que los discípulos que iban a Emaús. Y ahora nace alguien que parece ser el Redentor. El nombre era Jesús, el Señor Jesucristo. Pero más adelante, un poquito más. Versículo 29, vamos allí. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Me puedo morir tranquilo, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, tu redención, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y miren esto. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Cómo no? Si este es el Redentor de Israel. Qué maravilla para esa madre, que no solamente esperaba al Redentor, sino que tuvo al Redentor en su pancita por el tiempo necesario. Miren un poquito más, versículo 36, otro caso. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esperaban al Redentor. Estas dos personas supieron que este niño sería el Redentor. Más tarde, con el tiempo, si él no hubiese resucitado, no había redención. Pero los discípulos que van hacia Emaús dijeron, esperábamos que él fuera Redentor. Qué tragedia si Jesús no hubiese resucitado. Porque no había perdón de pecados, no había redención. No podíamos ser salvos, ni Israel, ni nosotros, ni nadie podían llegar a conocer la eterna salvación. Dios
le dio la oportunidad de verlo. Ellos esperaban al Redentor y éste había llegado. No era una ilusión, era la verdad cumplida de Dios en el Señor Jesucristo. Una promesa de cientos de años seguiría solo siendo un asunto de futuro si Jesús no hubiese resucitado. Y hermanos, qué tragedia hubiera sido. Qué tragedia. Richard podría contarnos su historia. No hoy, Richard, es muy larga. Pero podría contarnos su historia de conversión en Semana Santa. Pero cada uno de nosotros podríamos contar la forma que Dios usó para salvarnos. ¿A quiénes usó para salvarnos? ¿Qué usó Dios para conducirnos a Él? ¿Saben qué es eso, hermanos? El milagro del Cristo que venció la muerte para siempre y nos dio eterna salvación. Qué tragedia hubiera sido para nosotros si Él no hubiese estado vivo. Primera a los Corintios capítulo 15. Lean este pasaje en casa. Habla todo de la resurrección y vida nueva. Versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Él no resucitó, no hay perdón de pecados. No hay redención. Pero está vivo. Está vivo. La tumba no pudo encerrarle. ¿Qué otra cosa podría pasar? El ser humano seguiría hundido en la desventura más profunda, en la tristeza más profunda. Vamos a Lucas otra vez. Lucas 24. Piense usted en sus tristezas más profundas. Capaz que al momento usted no recuerda toda la tristeza terrible que tenía antes de conocer a Cristo. Pero era terrible. Era un peso horrible sobre el alma del pecador. Nadie que se ha convertido de verdad, dejó de sentir el terrible peso del pecado. Y algunos pueden decir, no, pero yo no me portaba mal. Yo era un niño buenito. Iba a la iglesia incluso, aprendía los versículos. Cuando alguien se convierte de verdad, no importa lo que ha hecho, importa lo que es. Pecador condenado para siempre. Pero Dios ha quitado esa terrible desventura en nosotros. Lucas 24, versículo 17. Otra vez los discípulos que van a Emaús. Y les dijo, ¿qué plática, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Jesús le pregunta a esos discípulos, ¿y por qué estáis tristes? ¿Cuál es la respuesta a esta tristeza? ¿Por qué estaban tristes? Ellos esperaban que Jesús fuese el Redentor. Y como no hay Redentor, la tristeza continúa. La tristeza continúa. Los cristianos pasamos cosas tristes. La mayoría de ellas tienen que ver con el pecado. Pero pasamos pruebas que nos entristecen. Pasamos cosas difíciles que entristecen nuestro corazón. Pero hay una cosa que es segura. En cualquier momento que vivamos, aún con profunda tristeza, se conserva la semilla preciosa de la alegría de ser hijos de Dios. Porque Cristo está vivo y Él quitó nuestra desventura eterna. ¿Por qué estáis tristes? El Redentor ya no estaba, se fue, murió. No hay libertad de pecado y sin ella no hay y no es posible la felicidad. El Salmo 32 que recién leímos parte de él. Salmo 32. Vamos a leer versículos 10 y 11 ahora. Dice así:
muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cómo empezaba el Salmo? Feliz aquel que Dios perdona su pecado. Feliz aquel que tiene al Redentor. Y termina diciendo, gócense en este Redentor. Los discípulos que iban a Emaús no tenían ya al Redentor. No creyeron que Él volvería a vivir. Iba a vencer la muerte. ¿Cómo estaban? ¿Por qué están tristes? Y porque no tengo Redentor. Hasta que no tenga Redentor, quien perdone mis pecados, entonces la tristeza del alma va a permanecer. Romanos capítulo 1 denuncia el pecado de todos los tiempos, el pecado actual. Denuncia la locura del tiempo que vivimos. La ideología de género, por ejemplo. La profunda y total idolatría que tenemos en nuestro tiempo. La completa deformación de lo que es natural. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es malo escuchar la palabra de Dios. Es horrible. No se le puede decir a nadie que es pecador. Ofende. Pobrecitos. Todos nosotros fuimos acusados por Dios y gracias a Dios por eso, porque vamos al cielo. Ahora, los pobrecitos que se ofenden porque se les dice que son pecadores, se van a ir al infierno. Se van a la condenación eterna. Así que digamos que son pecadores, que está mal lo que el hombre hace. ¿Puede el hombre ser feliz conforme a Romanos capítulo 1? ¿Saben qué? No puede ser feliz. No puede ser feliz. Jamás puede serlo. Porque está hundido en la desventura. Aquí mismo en el capítulo 2, versículos 4 al 6. Miren lo que le espera. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, largura de ánimo, quiere decir, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿No ha sido bueno Dios con nosotros en que alguien nos hablara de Cristo alguna vez? Y que Dios produjera a nosotros un arrepentimiento que nosotros no queríamos, pero Dios lo produjo a nosotros. Sí que es bueno Dios. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Imaginen el pobre mundo. Imaginen, ¿puede ser feliz? ¿Puede ser feliz el mundo, la sociedad del carnaval? ¿Puede ser feliz? No, no puede. No debe ser feliz. No merece ser feliz. Porque es inmundicia tras inmundicia. ¿Puede el hombre sin Cristo ser feliz en las actividades que el mundo ofrece? No. En Uruguay nos comemos la vaca y protestamos que montan caballos. ¿No? Así que un caballo no se quiebre, pero nos comemos la vaca. ¿Y qué quedamos? ¿Podemos comer vaca y dejamos el caballo vivo? ¿Qué hacemos? Es todo entretenimiento. Es casi diabólico. ¿Por qué? Porque distraen a la gente en tonterías mientras la gente se va al infierno. Se va a la condenación eterna. ¿Puede ser el hombre de Romanos capítulo 1 feliz? No. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 dice que un día se van a tener que encontrar con Dios y Dios va a ser su juez. El hombre sin Cristo, el que no cree en el Cristo resucitado, está hundido y puede estarlo eternamente en la más profunda desventura. No puede ser feliz. Así éramos nosotros sin Cristo. Parecía que éramos felices. Simulábamos que éramos felices. Así que nos íbamos a la criolla del Prado, y nos íbamos al fútbol,
y creíamos en Nacional y creíamos en Peñarol. La vida nuestra era en torno a una pelota y a las comedias y a todo eso. Esa era nuestra vida. Hasta que conocimos a Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él puede traer el gozo al corazón del ser humano. El capítulo 3 es una muestra de Romanos, es una muestra terrible de lo deplorable que es el hombre sin Dios. Es siniestro. El capítulo 4 muestra la razón del gozo verdadero. Miren capítulo 4, versículo 6. Cita el capítulo 32 de los Salmos, o el Salmo 32. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, la felicidad del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justifica sin obras, sin hacer nada para justificarse. Solo cree en Cristo. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, feliz el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sabía usted que tiene a Cristo como Salvador que jamás va a ser condenado? ¿Sabía? Jamás, si es verdaderamente un hijo de Dios, jamás va a pisar un segundo el infierno. Eso jamás va a pasar. No le va a pasar como estos falsos soñadores y predicadores que parece que Dios los paseó por el cielo y el infierno para venir a decirnos lo que pasa allá. Dice la Biblia, nadie puede venir y podrá venir alguien del infierno y nadie le va a creer. Así que crean a la palabra. Crean a la palabra. Hermanos, no vamos a ir al infierno, porque Cristo está vivo, porque venció la muerte y hemos creído y confiado en Él. Y esa desventura terrible de nuestras almas, gracias a Dios, ha salido de nosotros. El capítulo 5 de Romanos, solamente le cito, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios tiene esa bienaventuranza. Pero vamos a Lucas 24, otra vez. ¿Qué pasó allí? Porque aquellos discípulos que iban hacia Emaús, ellos estaban hablando con Jesús y estaban tristes, muy tristes contando la historia de lo que había ocurrido. Y el versículo 29 dice así, mas ellos le obligaron a quedarse. Jesús parecía que seguía de largo. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué dice después? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra? ¿No había algo en este hombre, hasta el momento desconocido, que realmente nos hacía motivar que algo estaba vivo? Y era Jesús. Versículo 33. Y ellos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora vieron a Jesús vivo. ¿Habrán ellos sentido el gozo de verlo vivo? Estaban locos de la vida. Rápidamente se fueron a donde estaban los apóstoles, o los futuros apóstoles. Y allí les contaron lo que había pasado. Pero leamos un poquito más abajo porque sigue hablando allí. Jesús se aparece allí, en medio de ellos. Y dice en el versículo 40 y 41. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés algo de comer? ¿No les ha pasado que pasa algo bueno en su vida y dicen, no lo puedo creer, pero no lo puedo creer? Y explotan de gozo. Muchas veces pasa. Así estaban los discípulos. Ahora el gozo había inundado sus corazones.
¿Por qué? Porque aquel que parecía que habían perdido como el Redentor, les apareció vivo. La miseria del alma, la terrible angustia que sintieron, la desventura, desapareció. Y el gozo de Dios estaba ahora en sus corazones. Ellos tenían gozo. Y un poco más, versículo 50, Jesús ascendiendo los sacó fuera a Betania y alzando sus manos les dijo, los bendijo, perdón. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Con gozo. Jesús estaba vivo. ¿Podría ser tan tonto alguien de gozarse en una mentira? 500 personas gozarse en una mentira. Hermanos, Jesús está vivo. Él venció la muerte. Y la última cosa que vamos a ver. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría ninguna esperanza para la eternidad. No habría esperanza. Lucas 24, versículos 5 al 8, dice así, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora sí, ahora sí. Estas mujeres podían tener el gozo, pero la esperanza les volvió al alma. La palabra de Dios se cumplió. Jesús estaba vivo. Pablo mantiene la doctrina de la resurrección, deja muy sólido su pensamiento de un futuro eterno. En 1 Corintios, entre muchos pasajes, capítulo 15. 1 Corintios 15, versículos 51 en adelante. Dice aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué está mostrando Pablo? Un día Jesús vendrá. Y esa esperanza que el pueblo de Dios fue teniendo, ahora por 20 siglos, o casi 20 siglos, esa esperanza que fue trabajando, labrando, estudiando, proclamando, un día será realidad. Pero no habría esperanza si Él no estuviera vivo. No habría esperanza. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, se lo cito nada más, Pablo está hablando de lo mismo. Así que dice, los que vivimos seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, juntamente con los que resucitaron antes de la ascensión de los vivos, y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Esperanza eterna, la cual no tendríamos si Jesús no estuviera vivo. Hermanos, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, que la resurrección es esencial para la salvación. Versículos 8 y 9. Ocho dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si Cristo no hubiese resucitado, no había esperanza eterna, pero está vivo. Así que lo que dice la palabra de Dios aquí es una exigencia para todo aquel que dice que va a ir al cielo, que es salvo. Si alguien no cree que Jesús está vivo, jamás puede ser salvo. Jamás. Porque el milagro de la resurrección, al igual que el milagro de la crucifixión, jamás Dios lo va a pasar por alto. Jamás. ¿Crees tú en la obra del Señor Jesucristo? ¿Detienes tu fe en su muerte en la cruz? No eres salvo. Porque si no crees que Él está vivo, no hay posibilidades de tener esperanza eterna. Por eso Pablo lo escribía con toda certeza y lo deja muy, muy claro para todos nosotros. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Dios ha revelado en Colosenses 1, 26 y 27, ha revelado un misterio que son riquezas de gloria para todos los hijos de Dios. Y dice que Cristo es la esperanza de gloria. ¿Tienes tú esta esperanza eterna? Sin Cristo y sin el Cristo vivo, esto es imposible. ¿Mantiene usted su fe verdaderamente en el Cristo vivo? ¿Está su redención descansando en la obra redentora del Cristo que venció la muerte? ¿Su gozo eterno está firme en que Jesús le dio la salvación porque Él venció la muerte, por lo tanto es capaz de dar la salvación? ¿Tiene usted esperanza eterna porque Cristo está vivo? Si algo de esto no está en usted, comience a pensar si es un hijo de Dios. Y lo mejor que puede pasar, si no está seguro, que asegure esto en su corazón y confiese que el Señor Jesucristo fue entregado por el Padre, que Él venció la muerte para dar vida y vida eterna.